Evander, su micrófono está apagado. Eh, Rebobinando. Entonces, continuando nuestra clase, la información básica, cómo procesamos diferencias entre variables, datos, metadatos, base de datos, que es una estadística y un indicador. Seguimos con la ruta metodológica propuesta por la CEPAL, que es el Centro de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe, dependiente de Naciones Unidas. Nosotros no vamos a ver todas las etapas, vamos a centrarnos en las principales. Por ejemplo, en la etapa de preparación, ya hemos visto en la anterior clase la conformación de equipos. La capacitación es algo más genérico, igual que el contexto institucional. Bueno, el contexto institucional, si bien que no es genérico, pero es algo más de sentido común. Pero sí es lo que vamos a ver aquí con mayor detalle es el marco conceptual y los enfoques metodológicos. Dependiendo del marco conceptual, o sea, de cómo defino mis conceptos y mi metodología, obviamente van a definir también de alguna manera mis indicadores. Luego las etapas de diseño y elaboración tampoco vamos a ver todas, sino que vamos a ver las principales. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es seguir esa guía metodológica, que es bastante nueva. Como pueden ver ustedes, la fuente es del 2018. Ya habíamos empezado la anterior clase con la etapa 1, la preparación. Entonces, etapa 1 comprende, como les digo, no vamos a ver todos los pasos que están aquí, no vamos a ver formación de equipo, capacitación, revisión del contexto institucional, del marco conceptual y enfoque metodológico y decisiones, sino que vamos a centrarnos en lo más importante. Entonces, por ejemplo, la conformación del equipo, eso es importante saber cuáles son los actores que yo tengo que hacer, que juntar para poder hacerlo. Igual dentro del marco conceptual, como les decía, el marco conceptual tiene diferentes enfoques, igual que valga redundancia, el enfoque metodológico. Entonces, lo conceptual condiciona el metodológico. Y vamos a ver algunos tipos de ejemplos que se están utilizando, por ejemplo, el componente de medio ambiente, el 2, que es el marco de indicadores de desarrollo sostenible, lo que se llama el acuerdo de Brundtland. Eso creo que han visto con el INCE, igual me van a decir ustedes hasta qué punto, porque yo solo los mencioné, no entré en detalle. El enfoque conceptual o marco conceptual de capital natural, un enfoque más desde el punto de vista de las ciencias económicas. Y uno que es mixto entre enfoque ecológico y económico, que es el ejemplo de la termodinámica y el capital económico. Luego vamos a ver los posibles indicadores sistémicos, vinculantes, o sea, ¿qué quiere decir vinculante? Que es que uno debería estar utilizando, o sea, vincularse es unirse. Luego, decisiones técnicas sobre tipo de indicadores. Cuando hemos estado sobre las bases conceptuales para hacer los indicadores, hemos visto mucho de esas decisiones técnicas. Hemos visto decisiones que son técnicas y decisiones que son más políticas e institucionales. Y dentro de los enfoques metodológicos hay dos enfoques muy claros, un comensuralista y el otro que es sistémico. El primero está enmarcado en el paradigma de desarrollo mecánico racional, donde todo yo puedo medir, todo el crecimiento es lineal, un enfoque desde el punto de vista del paradigma mecánico racional. En cambio, el enfoque sistémico es el más nuevo, es el nuevo paradigma de desarrollo que estamos viendo los últimos 200 años en la ciencia y en la sociedad, que es el enfoque sistémico, integral, holístico, como quieran llamarlo. Acuérdense que nosotros, nuestro paradigma de desarrollo como país justamente es un desarrollo integral, entonces está basado en el enfoque sistémico. Si bien que el desarrollo como tal es un concepto que viene desde el paradigma mecánico racional.
Entonces el desarrollo tiene una implicancia lineal y el integral tiene un enfoque sistémico. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien puede decirme? ¿Por qué nuestro paradigma de desarrollo como bolivianos incluyen los dos paradigmas de desarrollo? Tanto el mecánico racional, desarrollo, como el sistémico, integral. ¿Alguien se anima? ¿Qué implicancia tiene que nuestro enunciado de aspiración como país tenga concepto tanto comensuralista, o sea, mecánico racional, como holístico sistémico? Todas saben lo que es un paradigma, ¿verdad? ¿O estoy... A ver, ¿quién no ha sido? Gabriela, ¿qué es un paradigma? Mander, la verdad no sé. Muy bien, me encanta tú. Florian, ¿tú sabes qué es un paradigma? No, tampoco. A ver, ¿quién más está aquí? Hilda, ¿qué es un paradigma? Mander, Dígame. sería como que algo que se asume como cierto, algo así. Sí, exactamente. No se asume como cierto, sino que es un supuesto. Ah, Un bueno, un supuesto. paradigma es una construcción de supuestos en que se basa las diferentes matices de la vida, porque hay paradigmas de desarrollo, paradigmas de las ciencias, muchos tipos de paradigma. Un paradigma es un supuesto que, bien como dices, que es aceptado, no quiere decir que es la verdad. El paradigma es como una convención social, digamos, una aceptación general, y que generalmente los paradigmas lo que hacen es cambiar a través del tiempo. Un ejemplo que yo siempre utilizo, por ejemplo, nosotros la escala de tiempo utilizamos desde el punto de vista occidental desde el nacimiento de Cristo, que ha sido el año 0. Hasta ahí, la mayoría de las culturas eran politeístas. Y cuando nació el cristianismo, empezamos a ser monoteístas. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el año 0 que nació Cristo de dejar el paradigma politeísta a un monoteísta? ¿Ustedes saben cuándo se hizo la primera iglesia católica en el mundo? ¿En qué siglo ha sido? ¿O qué año? ¿O cuál es? No. Bueno, la primera iglesia católica ha sido la que se hizo en Constantinopla. Hoy día Estambul, la capital de Turquía. Se la construyó en el año 300. O sea que para pasar del paradigma politeísta a un paradigma monoteísta han sido 300 años. O sea que un paradigma no se cambia de la noche a la mañana, a no ser que exista una cosa como ahora la pandemia, ¿no? Donde todos estamos en una situación completamente excepcional, donde nos hace pensar nuestros supuestos de vida y nos hace repensar los paradigmas. Les daré otro paradigma que es un poco más, es chistoso, pero es serio. Todas ustedes conocen el dicho, mujer al volante, ¿qué continúa? Peligro. Peligro Peligro. andar. Peligro constante. Ese es un paradigma. O sea, ¿por qué tenemos que asumir que manejan mal las mujeres? Entonces, ese es un paradigma, por ejemplo. Y ahí hay un ejemplo que es un chiste, en realidad, que yo siempre cuento. Las que ya han escuchado me van a perdonar, pero para las que no, porque veo que hay muchos que tienen duda. Entonces viene un señor manejando en la carretera y justo en una curva viene una señora en el sentido contrario y invade su carril.
Entonces, el Señor tiene ese paradigma, mujer al volante, peligro constante o andante. Entonces dice, "Pucha, no sabe manejar", la mira así con odio y le dice una palabrota, vaca, dijo. Y ella le mira y así muy desesperada y trastornada le dice, cerdo, cerdo. Entonces él dice, pucha, además de manejar mal, es una malcriada y me responde todo eso. ¿Por qué? Porque él estaba con el paradigma que las mujeres no saben manejar. Pues resulta que termina de dar la curva y existe un cerdo que está cruzando la carretera, lo choca y tiene un accidente. ¿Cuál era la realidad? Que la señora venía manejando por su carril y le cruzó un cerdo y ella tuvo que desviar de su carril para no atropellar el cerdo. Por ende, invadió el carril contrario y cuando venía el señor estaba frente a frente. Entonces ella preocupada trató de avisarle que había un cerdo cruzando. En cambio el señor, como tenía ese paradigma, que no es una realidad, sino que es un supuesto, se chocó. Entonces, es una manera chistosa de ver lo que es un paradigma, pero hay paradigmas de la ciencia, paradigmas del desarrollo, en general, paradigmas de la humanidad. Entonces, los paradigmas siempre van cambiando y que requieren un espacio largo de tiempo. Entonces, nosotros que todos estamos y nos hemos creado y estamos siendo formados todavía dentro del paradigma mecánico racional, para cambiar el paradigma holístico necesitamos un tiempo. Bueno, ya pasan 200 años, ya pasan que estamos cambiando de paradigma del mecánico racional, donde todo es la razón, y entonces la mente sobre el cuerpo, el desarrollo, el crecimiento lineal, etcétera, etcétera. Eso es el último paradigma que tenemos. Pero desde hace 200 años atrás, cuando justamente Planck sacó las teorías, por ejemplo, de la mecánica cuántica, de la termodinámica, incluso dentro de las ciencias, de los paradigmas científicos, y principalmente de las ciencias más duras como es la física, ya hace 200 años que hemos cambiado. Primero nos han venido y nos han dicho, la energía no se pierde, sino ¿qué pasa con la energía? Se transforma. Exactamente. Uy, se cambió el paradigma. Nosotros pensábamos que la energía se iba y se perdía. No, se transforma. Después vino otro señor y nos dijo, resulta que existe una relatividad implícita en la posición del observador en tiempo y espacio. La teoría de la relatividad de Einstein. Después viene la mecánica cuántica, donde todos nuestros esquemas que teníamos, nuestros paradigmas de cómo eran los átomos, los iones y cómo funcionaban, con la física cuántica cambió todo eso. Desde el punto de vista matemático, yo puedo probar, por ejemplo, que no es 0 ni 1, sino que los dos, o uno u otro. Entonces eso cambió radicalmente cómo vemos y cómo interpretamos el universo. Bueno, de hecho, todas las tecnologías ahora que tenemos de comunicación e información, gracias a ese nuevo paradigma de la física cuántica, cambió. O ustedes conocen también la teoría del caos. Entonces, solo para mencionar 4 desde la ciencia más dura y pura que es la física. Entonces ya estamos cambiando esos paradigmas. Entonces, por eso, como Estado, ahora voy a hablar como Estado boliviano, se planteó el desarrollo integral para vivir bien. Nuestro paradigma es el vivir bien, pero no podemos saltar del paradigma del desarrollo que es mecánico racional, que es el crecimiento lineal del Producto Interno Bruto, etcétera, etcétera. Entonces hemos planteado una situación paradigmática e intermedia, donde voy a transitar por el desarrollo, pero desde una concepción holística integral para alcanzar mi horizonte, que es el vivir bien. No sé si queda claro. Sí, Vander.
Muy bien, entonces eso hay que tener claro. Entonces espero, Florian, Gabriela, que no sabía que era un paradigma. ¿Cómo nace un paradigma? Es un conjunto de creencias que se construye socialmente. Hay otro ejemplo que doy que es más fácil para que uno comprender cómo nace un paradigma. Igual me disculpo para los que ya fueron mis alumnos y que ya conocen el ejemplo. Hay un experimento donde meten 12 monitos dentro de un cuarto con una escalera al medio y arriba un racimo de plátano. Entonces los monos cuando entran ahí, el más avivado ve el racimo de plátanos y cuando está subiendo para alcanzar los plátanos, existe una serie de grifos con agua helada que se prende y los moja a todos y los asusta. Entonces, así es. Entonces otro mono también quiere y los mojan. Entonces al final los monos aprenden que tratar de subir a alcanzar los plátanos tiene un castigo, que es el agua fría. Entonces ya todos los 12 monitos que estaban ahí ya aprenden eso, que subir para tratar de alcanzar los plátanos, aunque es algo lógico, puede tener una consecuencia que es el agua fría. Entonces cambia un monito. De los 12 que ya sabían, pone un mono nuevo. Ese mono nuevo que cuando entra, apenas ve los plátanos, quiere subirse. Pero los otros 11 monos lo agarran y lo bajan y lo no dejan. Hasta que el mono aprende que no tiene que subir. Él no sabe por qué no tiene que subir. Pero ya aprendió por las malas que no tiene que subir. Y así sucesivamente cambian a los 12 monos. Ninguno de los 12 monos nuevos sabe que existe el chorro de agua fría. Lo único que saben es que no pueden subir. Así nace un paradigma. ¿Quedó más claro? Gabriela, Florian. Sí, Wander, gracias. Pues entonces, ese es un paradigma. Infelizmente, nosotros los técnicos, que somos ingenieros de las ramas más de ciencias exactas, infelizmente no nos dejan espacio para esa parte. Yo creo que parte de nuestra formación debe tener, por ejemplo, filosofía ambiental, donde no solo uno tiene que pensar en los paradigmas, sino lo que se llama por un lado, la dialéctica, el diálogo sobre un tema específico, y aquí ya vamos a hablar de la ciencia, porque generalmente lo que nos enseñan en los colegios, en las universidades, en nuestros posgrados y nuestros doctorados, es la ciencia, pero nunca nos enseñan a pensar el porqué de esa ciencia. O sea, cómo nació, cuáles son los principios básicos. Por eso tenemos siempre muchos choques, por ejemplo, entre escuelas. Porque yo tengo un tipo de formación, tú otra, pero nunca hemos entrado a hacer esa discusión a detalle sobre, como lo que hablábamos antes ahí, el metadato, el dato del dato. Igual la discusión, qué es lo que está por detrás de la ciencia, por qué la hacemos, de dónde surge, etcétera, etcétera, que son cosas que nosotros no nos dan el espacio. Y eso yo creo, intuyo, bueno, creo porque en la práctica me he dado cuenta, y eso nos pone en situaciones de desventaja a veces. Por suerte aquí en la Católica queremos que ustedes sean ciudadanos críticos, entonces podemos ver esas partes que en otros lados no vemos. Entonces no queremos que ustedes sean tontos útiles o profesionales útiles, sino que sean profesionales críticos, que cuando les digan, me tienes que llenar esa ficha, tú puedas llegar y mirar la ficha y decir, oye, pero ¿por qué está ese campo aquí? Ah, no, porque dice el jefe. Sí, pero desde el punto de vista técnico no debería estar así o debería estar de otra manera. Por eso nosotros venimos a la universidad, no para llenar fichas, sino que para pensar en para qué sirven las fichas y cómo desarrollarlas. Entonces ahí vino, justo por eso estamos viendo esos enfoques metodológicos más comensuralista,
que es una visión más mecánico-racional, y el enfoque sistémico. Eso ya habíamos visto en la anterior clase, un poco la ruta crítica, o si quieren un poco el marco referencial de las etapas. Necesito unos insumos, necesito aplicar un proceso metodológico y herramientas, de los cuales voy a tener productos intermedios. ¿Pero para qué? Para tener un producto final. Entonces, igual que habíamos hablado, un marco lógico de una investigación es la ruta crítica. ¿Cuál es el problema? Una vez identificado el problema, ¿cuáles van a ser mis objetivos para resolver ese problema? ¿Con qué métodos los voy a hacer? ¿Con qué herramientas? ¿Y cuál va a ser el indicador que me va a permitir medir ese mi objetivo? Aquí está, eso es muy importante. Ese es un contexto que en la vida real ustedes van a enfrentarse siempre. O sea, en ese caso específico de un grupo, un equipo para desarrollar indicadores ambientales, ¿qué es lo que implica eso? Primero implica que exista una voluntad política o institucional, donde existe, por ejemplo, una comisión, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente, más algunas otras instituciones autárquicas del gobierno, como puede ser la Administración Boliviana de Bosques y Tierras o la Autoridad Plurinacional de Bosques, Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, perdón. Entonces hay un contexto institucional en el cual tiene que partir la iniciativa. Entonces, esa iniciativa generalmente viene impuesta, no es impuesta, sino que se trata de convenios internacionales que firmamos como país. Por ejemplo, mis alumnos de cambio climático han revisado cuáles eran nuestras propuestas para combatir el cambio climático. Esas propuestas tenían unos resultados y para eso debería haber algunos indicadores. Entonces, hay un compromiso desde el país hacia la comunidad internacional, por ende las autoridades competentes dicen, no, tenemos que hacer. Para eso contratan un equipo. Entonces hay el equipo del trabajo como tal, donde, bueno, generalmente necesitamos un líder, todavía no estamos tan desarrollados como para que todos trabajemos juntos. Entonces generalmente cuando hay una cabeza estamos más acostumbrados a funcionar así, aunque hay otras maneras de organización. Entonces, ese líder conforma un equipo central donde deberían estar todas las instituciones que tienen interés. En ese caso de indicadores ambientales, ¿cuáles son? El Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Medio Ambiente y Agua, el Ministerio de Energías, etc. La Administradora Boliviana de Bosques y Tierras, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, y las instancias de gobierno subnacionales, o sea, las gobernaciones y los municipios, o sea, los 3 niveles jerárquicos del Estado. Entonces, ese es mi equipo central, donde están los representantes de las instituciones oficiales, si quieren ustedes, las que son desde el Estado. Luego, obviamente, tengo las instituciones, pero tengo que tener expertos en estadística e indicadores, obviamente. Estamos hablando de indicadores, necesito personas que sean especialistas en eso. Y obviamente, gente que se dedique a la parte administrativa, las secretarias que puedan despachar correspondencia, organizar archivos, la parte administrativa, quién maneja los fondos, el pago de sueldos, etcétera, etcétera, lo operativo. Pero además de eso, como hemos visto ya en los fundamentos para crear indicadores, yo necesito, pues, ¿para quiénes son, pues? ¿Quiénes utilizarán? Los usuarios. Entonces, esos no están dentro del equipo contratado, conformado, todo, pero son ellos que nos pueden dar la visión. Yo necesito ese tipo de información. Entonces, por ejemplo, pueden ser los tomadores de decisiones a nivel municipal, departamental, nacional, o incluso
a nivel de otras instancias internacionales. Entonces, ese mi equipo que ha sido conformado desde el punto de vista oficial necesita saber los que van a utilizar esos indicadores que nos den esa retroalimentación. Además, a nivel internacional está la CEPAL, hay una red interamericana de expertos, entonces necesito saber cuál es el estado del arte. ¿Ustedes están familiarizados con el concepto estado del arte y estado del conocimiento? ¿Cuál es la diferencia entre el estado del arte y el estado de conocimiento? El estado de conocimiento es la acumulación de todo el conocimiento que he tenido sobre un tema específico durante toda la historia. Por ejemplo, el estado del conocimiento sobre el clima. Entonces voy a agarrar desde los griegos hasta actualmente el Buró Internacional de Expertos sobre el Cambio Climático. Eso es, por ejemplo, una red de especialistas internacionales. Pero además tengo que tener un consejo de expertos nacionales, entonces tengo mis expertos internacionales que me van a ayudar a decir cómo está ahí, cómo está el estado de conocimiento, y el estado del arte es cómo avanzó el conocimiento en los últimos 5 años. Esa es la diferencia. El conocimiento es de todo, y el estado del arte es cómo se está manejando ese conocimiento en los últimos 5 años. Entonces, esa es la diferencia cuando yo hablo de estado de conocimiento y estado del arte. Ay, ya se nos va a acabar la clase. Tenemos 5 minutos. Entonces, tengo si quieren, mis asesores internacionales que me permiten decir, mira, a nivel internacional se están utilizando esos indicadores con tales métricas, está funcionando ese, aquí para los Andes funciona eso, para Amazonía funciona el otro. Y además tengo que tener la gente a nivel nacional que sean los expertos, por ejemplo, en calidad del agua, del aire, de contaminación, biodiversidad, cambio de cobertura y uso, etc. ¿Por qué? Porque yo no voy a poder tener, en el mundo ideal debería tener la plata para tener todos los expertos, pero no. Aquí yo voy a tener representantes de las instituciones, los expertos en estadísticas e indicadores, pero no son especialistas en agua ni aire. Entonces necesito tener esos expertos nacionales que pueden ayudarme a construir, además los internacionales y además la gente que va a utilizar. Entonces, ese es mi equipo, un equipo de trabajo tal cual, pero además eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando se les toca una cosa así? Además de conformar el equipo, ser parte del equipo, establecer esas alianzas estratégicas a través de convenios, como sea, con los expertos internacionales, con los expertos nacionales y con los que van a tomar la decisión. Dentro de esa etapa preliminar, entonces hemos hablado de conformar el equipo y ahora vamos a dar un salto. No vamos a ver la capacitación, ya habíamos hablado en la anterior clase, los manuales, los protocolos, los cursos, los talleres, los conceptos. El contexto institucional también dentro de la formación del equipo. Y vamos a ver eso, que es muy importante, los marcos conceptuales. Apaguen sus micrófonos. Adri, please. Gracias. Ah, no, no ha cerrado. Entonces veremos las implicancias metodológicas o del marco conceptual. Ya habíamos hablado dentro de los fundamentos que el marco conceptual puede ya estar dado por la política o por el caso del marco legal. Por ejemplo, en nuestro caso, el marco conceptual es el desarrollo integral para vivir bien. No tenemos dónde más. Entonces ya tenemos un marco dado por la política nacional. O por ahí hay otros países que siguen, y bueno, nosotros también, porque tenemos compromisos todavía con el marco del desarrollo sostenible, donde tiene todo un marco ya conceptual
donde ya tienen los indicadores, está súper desarrollado. Entonces, el marco conceptual, en nuestro caso específico, ya está definido por la política. Entonces, no puedo yo salir más allá, a no ser que yo vaya, por ejemplo, a hacer un estudio más internacional. Entonces, sí, pues, tengo que ver los diferentes marcos conceptuales de las diferentes políticas de los diferentes países. O puede ser también un territorio, una región. Ustedes saben que nosotros estamos en un estado donde nuestras unidades políticas administrativas de administración son autónomas. Entonces, por ejemplo, un municipio o un territorio indígena puede tener su propia política. Entonces, todo eso determina, o sea, si ya tengo el marco conceptual, eso va a definir y determinar qué indicador voy a tener que producir. Y así también como sus interrelaciones con los demás indicadores. Además, eso también determina cómo se ordena y cómo se presentan los indicadores. Si ya tengo un marco político, donde mi visión es vivir bien, entonces ya tengo que ordenarme y presentar los indicadores en base a este marco conceptual político que es el vivir bien. ¿Por qué está todo eso tan dirigido? Porque en realidad, como hemos visto y repetimos, el indicador, ¿para qué sirve? Para ver cómo estoy haciendo para poder tomar decisiones más acertadas de políticas, de gestión, etc. Entonces, el indicador al final me permite al tomador de decisión tener una decisión mucho más informada de lo que voy a establecer como políticas. Yo tengo que dar clases en 15 minutos, nuestra clase termina ahora. Entonces dejaremos esto para la siguiente clase sobre los ejemplos de los marcos y enfoques conceptuales y metodológicos. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿O algún comentario que quisieran hacer? Vander, yo tenía una pregunta antes de que acabe la primera sesión. Ya, dígame. ¿Qué son los microdatos? Los microdatos son los datos desagregados que yo puedo tener a nivel ya sea conceptual, por ejemplo, calidad de agua. Entonces, ¿cuáles van a ser mis microdatos? El pH, la conductividad eléctrica, etcétera, que puedo tener desagregando ese dato que llamo calidad de agua. ¿No ves? O puede ser a nivel de escala. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, precipitación media anual de Bolivia. Pero puedo tener la precipitación media anual de una estación X, por ejemplo, la del aeropuerto o la que tenemos en la oficina del CENAMI que está ahí. Entonces, ese es un microdato. Entonces, puede ser a nivel conceptual o puede ser a nivel de escala. Gracias. ¿De qué? ¿Alguien más? Entonces, vamos a ir cerrando. También por aquí voy a subir las presentaciones para que ustedes tengan. Infelizmente, yo los miércoles y los lunes tengo un maratón de clases porque empiezo 7, salgo 8:30, 8:30, 8:45 empiezo con ustedes hasta 10:15, 10:30 empiezo con el otro grupo y después a las 3 de la tarde. Entonces, uno encima de la otra. Entonces, por eso voy a finalizar por aquí. Igual, van a estar las clases disponibles en YouTube. Estoy viendo también estoy consultando. Yo quisiera que nuestros datos, nuestras videoclases sean más privadas para nosotros. En cambio, en YouTube no sé quién tiene todos accesos. Pero eso vamos a estar afinando. Estamos afinando nuestras clases, videoclases virtuales. Entonces, libero y nos vemos el viernes para seguir con nuestro marco marco metodológico para elaborar indicadores ambientales. Hasta luego, Vander. Chao, chao, nos vemos. Gracias, Vander. Hasta A luego. ustedes, chao, chao. Con muchos nos vemos un cachito más. Vander. Luego, Wander. Chao, Luego, Wander. Hasta luego, chao, Vander. chao, querido.